Bendiciones mis hermanos y hermanas en Cristo. Espero que se encuentren bien y que hayan tomado un momento o un tiempo para la oración personal y para poder nutrir el Espíritu. En esta parte les estaré hablando como tema la Eucaristía y el Espíritu Santo. He experimentado que el Espíritu es muy insistente en enviarnos a la comunidad, ante todo hacia la Eucaristía. La primera prioridad del Espíritu Santo es que por lo menos entremos a las puertas de la iglesia. Mi recomendación es que si tú quieres recibir más durante la misa, entra en la iglesia y siéntate lo más próximo al altar. Una vez físicamente en la iglesia, la segunda prioridad del Espíritu Santo creo que se puede encontrar en los siguientes versículos del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo del 9 al 10. Y cito: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Palabra de Dios. Aquí vemos que San Juan estaba en el exilio en una isla. Pero en el día del Señor, o sea, el domingo, el primer día de la semana, el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, para Dios no es suficiente venir a la iglesia los domingos, o solo estar en las bancas y llenar un espacio. En el domingo Dios también desea que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero no malinterpretemos esto. O sea, quiero decir que debemos estar en esa conexión, no tan solamente los domingos, sino que debemos estar en el Espíritu del Señor los domingos, pero también los lunes, de lunes a sábados, para evitar volver a ese espíritu del mundo. De acuerdo con la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente: Si vivimos en el Espíritu, caminamos también según el Espíritu. En otras palabras, estamos llamados a vivir en el Espíritu y caminar según el Espíritu siempre, 24 horas, 7 días a la semana. Esto es cuando realmente empezamos a cumplir el mandamiento del Señor, de orar siempre sin desanimar. La Eucaristía es cuando la Santa Misa se convierte en una profunda oración. Y es cuando se vive la Eucaristía, en el Espíritu Santo, que la profundidad de la oración realmente comienza a nutrirnos y a nutrir nuestra vida. Y recibimos el sustento y el apoyo espiritual para servir a los demás. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es la oración? Permítame darle una definición de un sacerdote jesuita, su nombre es el padre Richard House. Para él, en su escrito, dice: la oración es cualquier expresión de mi relación con Dios basada bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, si tú deseas mejorar tu vida de oración, si deseas mejorar tu experiencia en la Eucaristía, tienes que hacer dos cosas. Primero, necesitas mejorar tu relación con Dios. Segundo, también necesitas rendirte cada vez más a la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver de cerca estos dos puntos. Mejorar tu relación con Dios. Primer punto. Porque la oración es la expresión de mi relación con Dios, siempre refleja
la calidad de esa relación. Por lo tanto, para mejorar nuestra relación tenemos que primero mejorar, para mejorar nuestra oración tenemos primero que mejorar nuestra relación. Si tú tienes una relación indiferente o tibia con Dios, entonces tu vida de oración y tu experiencia de la Eucaristía será eso, tibia e indiferente. Jesucristo describió esto en términos del corazón. Vamos a pasar a Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si nuestro tesoro es verdaderamente el cielo, tu corazón habitualmente buscará este tesoro durante todo el día. Nuestro objetivo es desarrollar un corazón como el Sagrado Corazón de Jesús. Y el tesoro de Jesús, ¿sabes quién era? El tesoro de Jesús era Dios el Padre. Dios su Padre. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les expresó la calidad de la relación con su Padre. La primera cosa que vino de su corazón fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos demuestra que la oración del corazón de Jesús fue fundada en su identidad con su Padre. Lo mismo con nosotros. Nuestra relación debe estar fundada con nuestra identidad con Dios Padre. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado por el demonio, por el diablo en el desierto? En la primera tentación, el diablo le dijo a Jesús, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 3. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Date cuenta que el diablo, la primera cosa que dijo fue: si eres hijo de Dios. Él no dijo porque eres hijo de Dios o dado que eres tú el hijo de Dios. No. El diablo en realidad estaba tratando de tentar a Jesús a que cuestionara su relación con su Padre Celestial. Entiendan que si Satanás nos puede hacer cuestionar nuestra relación con Dios como hijos muy amados, entonces nos tiene exactamente donde nos quiere. Así que si vamos a fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra identidad con Dios como nuestro verdadero Padre, tenemos que estar firmes. Vamos juntos a la Biblia a leer la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 14 al 17. Porque todos los que son enviados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Palabra de Dios. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él y también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanos y hermanas, el comienzo de nuestra vida nueva, en ese comienzo somos transformados por el Espíritu Santo. Somos transformados por el Espíritu Santo en Cristo
a tal grado que somos y podemos llamarnos, podemos llamarnos hijos de Dios y podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y si Dios en verdad es nuestro Padre, entonces somos herederos de Dios con Cristo Jesús. Y porque somos herederos de Dios, somos los príncipes y las princesas del reino de Dios. Qué honor tan grande, mis hermanos y hermanas. Nosotros somos hijos de Dios, eso significa que somos herederos de Dios. El privilegio más grande que cualquier ser humano pudiera tener en esta vida es ser adoptado por el Creador del universo, como su hijo, como su hija, como hijos de Dios. Ustedes recibieron el Espíritu que los adoptó como hijos e hijas de Dios y les permite clamar Abba, Padre. Abba se puede traducir como papá, papi, papito. Abba, Padre, expresa una relación verdaderamente íntima con el Padre. Hermanos, es el Espíritu Santo que nos transforma en hijos e hijas de Dios y nos enseña a llamar a Dios Abba, Padre. Qué lindo, ¿verdad? ¿Alguna vez has llamado a Dios papá, papito? La próxima vez que ores, la próxima vez que converses con Dios, llámalo papá, Abba, Padre. Orando así es el comienzo de lo que significa vivir la vida nueva. Es una expresión de lo que significa vivir la Eucaristía, porque la Eucaristía es la cena donde se alimentan los hijos de Dios. El altar eucarístico es donde los herederos de Dios son el trigo y el lugar donde llaman a Dios Padre nuestro. Ok, vamos a resumir estos dos puntos. Para mejorar tu vida en oración, aquí hay que mejorar tu experiencia en la Eucaristía. En primer lugar, tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Sin embargo, nuestra relación con Dios es fundada en nuestra identidad como hijos o hijas de Dios. Si estamos firmes en nuestra identidad con Dios como nuestro Padre, entonces esta va a facilitar la oración que sale de lo profundo del corazón. Sin embargo, la oración del corazón no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. La oración del corazón es el resultado de nuestra cooperación con el Espíritu Santo en nosotros. Si queremos mejorar nuestra experiencia en la Eucaristía y la vida de oración, también tenemos que disponernos cada vez más a la influencia del Espíritu Santo. Recuerden, la oración es cualquier expresión de mi relación con Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, por estar bajo la influencia del Espíritu Santo, le voy a dar 5 recomendaciones prácticas. Primera, cada vez que vamos a la Eucaristía, al entrar en la misa, hazle una pequeña petición a Dios. Señor, muéstrame por lo menos una forma de cómo ser mejor persona esta semana. O sea, la disposición y el deseo de crecer en santidad y de ser mejor persona te hará estar más en sintonía con el Espíritu Santo. Y al estar poniendo atención, el Señor te va a mostrar cómo hacerlo. Tal vez a través de la lectura, tal vez a través de la homilía, o tal vez en una canción, en un canto, o inclusive a lo mejor en nuestros hermanos. Consigue un misal por las lecturas del domingo y trata de leerlas antes de la misa. Así vas teniendo una idea
del mensaje de Dios. A veces los misales contienen una breve explicación sobre las lecturas. Perfecto. Hermanos, cuando te preparas a escuchar la palabra de Dios, esto facilita que estés bajo la influencia del Espíritu Santo. Y así también facilitará una experiencia más profunda de oración en la misa. Tercera recomendación es de hacer un hábito de participar de la misa por lo menos de 2 a 3 días por semana, aparte del domingo, no solo los domingos. Esto nos ayuda a vivir más en sintonía con el Espíritu Santo. También otra recomendación sería desarrollar un ritmo de vida que incluye descanso adecuado, recreación, ejercicio, tiempo en silencio para reflexionar, para la oración personal, quizás días específicos para ayunar, para orar. Esto te permite establecer ritmos en tu vida que te ayudarían a estar en mejor sintonía con el Espíritu Santo. Y quinta recomendación sería orar para ser llenados del Espíritu Santo. Orar, orar, orar. Ser consistentes en nuestras oraciones. Fíjate que esta frase, llenos del Espíritu, aparece en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 41, habla de que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El saludo de la Virgen María provocó que Isabel quedara llena del Espíritu Santo. Esto nos enseña que le podemos pedir a la Virgen María, a nuestra Madre en el cielo, que interceda por nosotros para que quedemos llenos del Espíritu Santo. Otro ejemplo se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. En estos pasajes Dios nos está invitando a que estemos llenos del Espíritu Santo. Esto significa estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu influye en lo que dices, influye en lo que piensas e influye en lo que haces. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, el apóstol San Pablo nos indica en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo del 19 al 20, lo siguiente. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo llena un ambiente, llena una persona en donde salmos, himnos y cantos y alabanzas espirituales salen de lo profundo del corazón y están presentes, y donde se da gracias a Dios Padre por todo en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, esto es lo que ocurre en la Santa Misa. La palabra griega que San Pablo usa para dar gracias es eucaristeo, o sea, Eucaristía. La palabra Eucaristía significa dar gracias. Esto nos enseña que es dentro del contexto de la Eucaristía donde nos podemos llenar del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros recibió el Espíritu Santo en nuestra alma desde el momento en que fuimos bautizados. El problema es que muchas personas
que fueron bautizadas, en realidad no parecen que ellos estén llenos del Espíritu. En muchas personas no se ven los frutos del Espíritu Santo operando en sus vidas. Tal parece que el sacramento está inactivo o atrapado o sin liberar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a abundar un poco en cuanto a esta parte. Les explico. En cada sacramento hay dos funciones o protagonistas. El papel de Dios primero, en latín opus operantum, que se traduce el trabajo de Dios ya realizado. Y la segunda función o protagonista es el papel de nosotros, que en latín es opus operantis, que se traduce en el trabajo aún por terminar. O sea, un sacramento es inactivo en una persona no porque hay un problema en el papel de Dios, pues Dios ya lo realizó. Un sacramento es inactivo porque hay un problema en nuestro papel, o sea, en nuestra disposición, en nuestra actitud y disposición. Hay veces que las condiciones adecuadas, como la fe, no están presentes en una persona para que la gracia del sacramento dé su fruto, ni para que ellos estén bajo la influencia del Espíritu. Por ejemplo, un pequeño ejemplo que les quiero dar. Imagínense que un día, te va bien y te compras un carro carísimo. Entonces sales y exhibiendo el carro, bajas a sus familias y lo parqueas y al ratito sales y tratas de prender el carro y no prende. Tratas una y otra vez y no prende y no te prende y sigues tratando y se te agota la batería. Luego, bien enojado, llamas a la agencia donde te vendieron el carro, todo enojado, y hablas con el vendedor y le dices: oye, regréseme el dinero porque usted me vendió algo que no funciona, que no sirve. Luego de un par de preguntas, el vendedor decide preguntarte si la flechita del lado izquierdo está en la E. Al mirar, te das cuenta de lo que sucedió. Te da coraje contigo porque el tanque está vacío. Por más caro que sea el automóvil, por más grande que sea el motor, si no tienes gasolina, no va a prender, no va a encender. Hermanos y hermanas, cuando tú fuiste bautizado, Dios te dio una nueva vida, una nueva naturaleza. O sea, un carro nuevecito. Pero si no le echas gasolina al tanque, no va a funcionar. El Espíritu Santo es la gasolina, el combustible indispensable que hace que nuestra naturaleza humana jale como debe para provocar el encendido, o sea, la motivación para poder hacerse presente la efectividad y los frutos de ese sacramento. Los que son confirmados, Dios le llena la gasolina en el tanque, porque algunos están con el tanque lleno, pero lamentablemente no hacen el atento a encender el carro. O sea, tienen todo lo necesario, pero no hay la disposición. Hermanos, una persona que está llena del Espíritu Santo es fácil de reconocer, porque lo manifiesta. Lo manifiesta a través de su vida.
Una familia que está llena del Espíritu Santo va por lo menos a manifestar los dones y los frutos del Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los artículos 1831 al 1832, leemos lo siguiente: son 7 dones y 12 frutos del Espíritu. Los dones también están mencionados en Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Y los dones del Espíritu son la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Estos dones son disposiciones permanentes que hacen dóciles a seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Los frutos son 12 frutos: la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la modestia y la castidad. Y los frutos son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros. Lamentablemente muchas personas trabajan en cosas muy buenas para el reino de Dios, pero sí se les olvida llenar el tanque de la gasolina espiritual y no van a durar mucho. Acaban siendo personas vacías que solo tratan de hacer buenas obras, pero sin amor y sin alegría. Por ejemplo, unos matrimonios están enojados con Dios y le hablan a Dios en la oración: Dios mío, ¿qué pasa? Este matrimonio me costó mucho y por más que trato para que arranque, no lo hace. Ya no quiere aprender. Entonces Dios le responde: ¿y ya secaste el tanque de gasolina? ¿Ya está vacío? Hermanos, un matrimonio no trabaja como debe si no tiene la gasolina del Espíritu Santo en el tanque. Queridos hermanos y hermanas, hay veces en que mi alegría y mi gozo están a medio tanque, pero hay veces que el tanque de mi paciencia está vacío. A veces nuestro tanque está a medio, pero hay veces que está casi vacío o a punto de. Por eso hay que rellenar el tanque, y por eso es que venimos a la misa. Por eso mismo venimos a la Eucaristía, para rellenar el tanque de gasolina de espiritual. Lo mejor es que en la misa la gasolina es gratis. Llénenlo hasta el tope. Aprovechemos esa gracia de Dios. Quiero compartir la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, nombrado el documento Sacramentum Caritatis, que significa el sacramento de la caridad. Y en el artículo 13, el Papa escribe algo muy bonito del Espíritu en la Eucaristía. Artículo 13 dice lo siguiente: en este horizonte se comprende el papel decisivo del Espíritu Santo en la celebración eucarística, y en particular en lo que se refiere a la transubstanciación. Siempre se me traba la lengua en esta parte. Transubstanciación. Recuerda que nosotros invocamos a Dios misericordioso para que mande su Espíritu Santo sobre las ofrendas que están ante nosotros.
para que Él convierta el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Lo que toca el Espíritu Santo es santificado y transformado totalmente. Transubstanciación es un cambio de la apariencia. Es un cambio en donde las cosas sigue siendo la misma cosa. La segunda es un cambio de sustancia, donde la cosa ya no es la misma cosa. Ejemplos. Quiero dar unos ejemplos del cambio de sustancia y del cambio de apariencia. Ejemplo, usted toma un papel, lo corta, pero sigue siendo un papel, porque no perdió su apariencia. Pero cuando el papel se quema, el papel ya no es la misma cosa. Se convierte en cenizas. Es un cambio de sustancia. Ejemplo, en la hostia. Cuando el sacerdote toma el pan para ser consagrado e invoca las palabras de la consagración, entonces por el poder del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el alma y la divinidad de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la transubstanciación. Eso es nuestra fe en el poder del Espíritu Santo en la Eucaristía. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo que cambiar. Si el Espíritu Santo puede cambiar pan y vino en Dios, seguramente puede cambiar nuestro corazón. Seguramente puedes cambiar tu vida. Seguramente el Espíritu puede cambiar tu familia y tu corazón. Como lo dije en la charla anterior, en la otra parte, el Espíritu puede transformarnos en Eucaristía para los demás. Si alguna vez te has partido, abierto y vaciado por amor a los demás, entonces estás viviendo la Eucaristía. Entonces estás siendo Eucaristía. Si tu vida da vida a los demás, por ejemplo, si alguna vez has cuidado a una persona mayor o cuidado a un enfermo por amor, entonces tú estás siendo Eucaristía para ellos. Pero cada semana tienes que llenar el tanque con el Espíritu Santo, para luego partirnos, abrirnos y vaciarnos una vez más por amor. Hermanos, ¿sabían que la palabra misa viene de la palabra latín missio? Y misión significa una persona que es enviada con una misión. O sea que la palabra misa significa enviar a alguien con una misión o un propósito. En cada misa no solo recibes la Eucaristía y llenas el tanque, también recibes una misión de Jesús. Hermano, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? No importa las circunstancias en las que nos encontremos, todos tenemos una misión. Si eres joven, tú tienes una misión. Si eres anciano, tú tienes una misión. Si estás casado, con todos los retos del diario vivir, tú tienes una misión. Si eres viudo o viuda, tienes una misión. Hermano, si tú quieres conocer cuál es tu misión, tu propósito importante en la vida, ven a misa. Ven para que seas renovado, para que sea renovada la misión y el propósito para ti. Ven y recibe la Eucaristía, para que seas llenado y capacitado por el Espíritu y luego enviado con la bendición de Dios. En verdad, en cada misa tú recibes una misión, la misión de Cristo Jesús. Ahora nos ponemos en oración. Señor Jesús, yo te amo,
con todo mi corazón y te doy gracias por el don de la Eucaristía. Te pido en este momento que me llenes del Espíritu Santo y que restaures en nosotros tu gracia y la misión y el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, llénanos con tu Espíritu y envíanos con tu bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga grandemente.